all right. Bienvenidos a Búnker Político, el podcast más provocativo de México. All right. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara y esta semana vamos a hablar de las campañas en México. Ya iniciaron, a ver qué tal están las propuestas, a ver qué está pasando. Hoy va a ser puro comentario, realmente no hay mucho análisis, pero digo, el comentario también está bueno porque a final de cuentas, comentarios, críticas, ya saben, ya saben. All right, let's go. All right, all right. Okay, good. Okay, a ver. Ya empezaron las campañas en México. Tuve la fortuna de estar en algunas en otros estados, no las de Hidalgo. Fui a unas en Hidalgo, muy incognito. Um, Mira, aquí el problema es el mismo problema de siempre. Y esta es mi opinión, obviamente. Las propuestas, por ejemplo, de lo que son alianzas, o sea, PRI, PAN, PRD, en Hidalgo, en otros estados que no voy a mencionar, están, o sea, está básico, no básicamente. O sea, no hay propuesta, es lo mismo de siempre en el lado de Morena. O sea, no hay nada, no están proponiendo absolutamente nada. O sea, ni están diciendo, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a meter a las ratas al bote. No, o sea, eso por lo menos estaría interesante escuchar. Pero ni eso están haciendo, o sea, no están haciendo nada, o sea, no están diciendo nada. Van, te dan un papelito o te tratan de saludar o un meeting, o sea, realmente no hay ideas, no hay nada, o sea, de repente se escuchan cosas de lo mismo de siempre, ¿no? Más y mejor esto, más y mejor lo otro. Pues eso y nada es lo mismo, o sea, no hay nada nuevo, no hay ideas interesantes, no hay absolutamente nada, o sea, el PRI y bueno, el PRIAN, no sé cómo se llama esta alianza nueva, Todo por México, o México por Todos, o I don't know. La verdad ni sé, o sea, debería de saber, pero la verdad no sé, porque así de poca imaginación tienen esas alianzas. Y yo la verdad, en mi opinión, un verdadero priista no votaría por alianza. O sea, discúlpenme, pero esa es la realidad. Si ustedes quieren hacer un argumento de que tenemos que ganar, quitar a Morena, bla, ok, hazlo el argumento que quieras, justifícalo de la forma que gustes, pero a final de cuentas, en mi opinión muy personal, uh, y acuérdense, yo he estado en campañas presidenciales en Estados Unidos, he estado en campañas de otro tipo en Estados Unidos, mi propia campaña al Congreso de Estados Unidos. Y en México he estado en presidenciales, a gobernadores. Y la verdad, eso de votar por una alianza solo por ganar es la peor forma de hacer campaña, la peor forma de presentarse hacia la gente, porque el único argumento del lado, por ejemplo, de la alianza de PRI, PAN, PRD, es tenemos que sacar a Morena, tenemos que sacar a Morena, tenemos que sacar a Morena. Ok, entiendo, tienes que sacar a Morena, odias a Morena, quieres sacar a Morena, ok, pero ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a cambiar? Ahora, acuérdense, o sea, durante, ¿qué eran? Desde 80 años, 90 años, el régimen tanto del PRI como del PAN estaban en el poder. Obviamente el PRI tuvo como 90 años consecutivos. Um, Ve dónde está el país. O sea, después del PAN y el PRI, ve dónde está el país. O sea, y luego pasan 2 años con AMLO
y ya le echan toda la culpa de todo lo que está mal en México a AMLO. O sea, discúlpenme, pero no, o sea, no, o sea, si quieren mi voto, o sea, PRI, PAN, PRD. Yo por ser priista no voy a simplemente votar por el PRI. Yo no soy así. Y mucha gente que me conoce sabe que no soy así. Yo no voto. O sea, las únicas veces que yo voto es cuando yo trabajo en la campaña. Si yo no trabajo en la campaña, yo no voto por nadie. O sea, porque no me convencen en absolutamente nada. Nada. Cero. O sea, zero. O sea, no me... O sea, ¿cómo? O sea, ni sé ni cómo explicarlo. Es tan, no sé, whatever. Ok, el punto es, ¿cuáles son las ideas del PAN, PRI, PRD? ¿Y cuáles son las ideas de Morena? O sea, no hay. Todos los otros partidos que están metidos ahí también entre candidatos y alianzas y partiditos X. O sea, eso es tan peor que los partidos principales. Yo, la verdad, uh, o sea, yo veo que México no avanza, no está pasando absolutamente nada interesante en cuestiones de campañas, de candidaturas, propuestas políticas. O sea, no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada. Y, y yo creo que la gente se da cuenta de eso. Yo creo que la gente, a final de cuentas, va a votar con donde se sientan más a gusto, quien los motive más a ir a votar, o sea, les den lana, les den cemento, los den lo que sea, y van a ir a votar por ese grupo, esa persona, si se les antoja ir a votar, porque acuérdense, mucha gente recibe las cosas, los más necesitados reciben, y al mero día dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a votar por esa gente porque es una bola de lacras a final de cuentas. Y es verdad, esa es la imagen que tienen. O sea, yo no estoy inventando, como dicen en México, yo no estoy inventando el hilo negro. O sea, todo eso, lo que yo comento, se comenta normalmente en toda la política, dentro de los mismos partidos, la misma gente lo comenta, pero no se lo comenta al público, se lo comentan entre ellos. Y ellos saben el desafío que tienen para querer sobresalir en estas épocas electorales. Ahora, um, o sea, los candidatos, ay, bueno, aparte de las tonterías que medio dicen, no ofrecen algo que una persona podría decir, mira, es un proyecto interesante, o sea, están proponiendo esta legislación interesante, o sea, acuérdense, candidatos a diputados federal. Sí, entiendo que la cúpula de ustedes, de sus partidos, les dice básicamente qué decir en términos de propuesta política, en términos de legislación, de qué se va a hacer. Y entiendo que ustedes no tienen ni mayor o menor voz y voto en decidir qué tipo de legislación se hace a nivel federal. Eso lo entiendo. Pero, o sea, es una campaña. O sea, en los Estados Unidos hay un dicho, el mejor regalo que Dios nos ha dado es la promesa de campaña. Pero no en términos de que les voy a hacer una calle, les voy a hacer eso. O sea, no, yo hablo en cuestiones legislativas. O sea, hagan unas promesas legislativas que por lo menos uno alce la cabeza y digo, eso está interesante. O sea, están legislando algo padre, ¿no? Por ejemplo, imagínate si los del mismo PRI dirían, ¿sabes qué? Vamos a legislar que se eliminen las candidaturas plurinominales. Los diputados plurinominales, plurinominales, I don't know. Las pluris las vamos a quitar. También los senadores pluris. También, no sé, otras cosas relacionadas con ese tipo de cosas. Por ejemplo, al nivel municipio, si una persona va candidato a presidente municipal, pues tiene que ir en planilla. No, yo he estado diciendo como por 20 años, no, yo creo que 20 años, no me acuerdo. Cuando yo estaba al frente de la Fundación Colosio en Hidalgo, bueno, en mi región, ahí le inventamos las presidencias regionales, que en paz descanse Mauricio Rosell y yo, para que yo tenga una presidencia regional. Y luego después se distribuyeron en todo el país. Se fueron así, esa idea se adoptó en todo el país, pero esa fue mi idea y la aceptó Mauricio, y luego ya de ahí ya la hicimos.
Y también tenía Grupo Reforma en ese entonces dentro del partido y toda la idea era reformar. Entonces, desde ese entonces yo estoy hablando de que, ¿sabes qué? Un regidor no debe de ir en planilla. Debe de estar dividido el municipio en, por ejemplo, secciones, seccionales o lo que sea. Y el regidor debe de ver un regidor de cada área de la ciudad. Y eso, y cada quien es electo independientemente al presidente. Entonces gana el presidente, gana cada regidor y tienes un grupo electo mucho más plural, mucho más representativo de la gente, que podría hacer cosas buenas para el municipio. A nivel estatal, a nivel federal, por ejemplo, las diputaciones federales, o sea, en México no existe la democracia porque el partido decide quiénes son los candidatos. O sea, hace poco implementaron lo de las candidaturas independientes, pero es muy raro que un candidato independiente gane si no tiene mucho dinero o ya es famoso. Entonces, en esencia, si el partido controla quiénes son sus candidatos y la gente no simplemente puede decir yo quiero ser candidato a gobernador, a diputado, y por este partido, o sea, no existen los mecanismos que esa persona abiertamente pueda competir por esa candidatura. No existe eso en México. Es todo interno, es todo por medio de los estatutos que controla el partido, las candidaturas y todo obviamente viene de las cúpulas. Entonces, no hay democracia en México, no hay propuestas que para mí las propuestas interesantes serían eso, ¿no? Atacar esos aspectos de que podrías legislar cosas que cambiaran la vida política, la vida democrática adentro de cada estado, de cada municipio y darle una verdadera democracia a México. Lo que ahorita existe en México no es democracia, o sea, eso es una simulación de democracia. Y la gente piensa, bueno, pues tenemos el derecho de ir a votar y la gente puede votar y eso es la democracia porque vamos a votar. Pues, ¿qué crees? O sea, a la gente que estás votando es la misma gente del régimen, si lo quieres usar en esos términos, ¿no? Entonces, no, una persona X no puede buscar una candidatura para un partido, o sea, el partido que sea, y ser candidato. O sea, y les doy un buen ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 92, había Ross Perot, quiso ser presidente, se hizo un partido independiente, no hizo partido independiente, fue como candidato independiente. Y él, porque era millonario, pudo lograr 19% del voto. Y contra los republicanos y demócratas, y en ese entonces le quitó 19% al republicano, y por eso ganó el presidente Clinton, porque Ross Perot le quitó 19% de su voto a los republicanos, a George Bush padre, y perdió su reelección. ¿Qué quiere decir eso? Que Clinton ganó la presidencia con 39%. O sea, mucha gente no sabe eso. La segunda la ganó ya con mucho, pero la primera la ganó con 39% del voto. El punto es que si no eres de un partido grande, no tienes posibilidades. El que sí fue así como que transformó todo eso, y no transformó, que fue fuera del sistema y se metió a un partido y buscó la presidencia y ganó, fue el presidente Trump. Ahora, esos mecanismos no existen en México, donde cualquier candidato o cualquier individuo pueda buscar la nominación de su partido o de un partido. No, todo está cerrado. Entonces no puedes entrar a ese proceso porque simplemente no existen esos mecanismos legales y no están obligados los partidos a hacer eso. Los estados no tienen la estructura electoral para hacer eso. Las leyes no lo permiten. Entonces, si yo fuera candidato a diputado federal, yo estaría hablando de esas cosas. ¿Sabes qué? Vamos a revolucionar todo lo que es el proceso electoral. Le vamos a dar una democracia verdadera a México y empezar por ahí, porque si la misma gente controla quiénes son los candidatos, o sea, esa misma gente que controla ya el poder,
Créeme que nadie de esos candidatos, ninguno de ellos va a hacer nada para atacar a esta gente o transformar las cosas que esta gente ha hecho mal. No funciona así. La única persona que estaba como que medio queriendo hacer eso y sí se adelantó un poco fue Colosio y ve lo que le pasó a Colosio. O sea, no le fue muy bien, ¿verdad? Y él sí efectivamente estaba hablando de cierta forma de cómo iba a transformar y atacar esa corrupción en México. Y ve cómo le fue a él. Entonces, los mecanismos de ese tipo no existen adentro de este sistema político. Y es una tristeza eso, porque mucha gente que no tiene el interés de ser parte del partido o ser, ¿cómo lo puedo decir? Como que querer formar parte de esa cultura política dentro de los partidos y como que involucrarse en ese tipo de relaciones y amistades y corrupción para que te vayan dando esos espacios, como mucha gente de mucho talento y mucha capacidad no quiere estar en esos esquemas. Pues, ¿qué crees? México se pierde de mucho talento que podría estar legislando y liderando en el país. Ahora, la gente que decide entrar a ese proceso igual de talento se corrompe muy rápido porque se dan cuenta cómo se tienen que hacer las cosas. Se dan cuenta del valor que tiene ser como ellos. Entonces no hay forma de que una persona limpiamente entre al sistema político, sea candidato y no sea corrompido por el mismo proceso. Y ese tipo de cosas de donde podríamos crear legislación para abrirle las puertas a todo tipo de mexicano que quisiera ser candidato, que quisiera ser presidente de su municipio, diputado local, federal, senador, gobernador e inclusive presidente. Si no eres parte ya formal de una estructura de partido, no tienes la más mínima oportunidad de ganar. Digo, 99% de la gente no tiene la posibilidad de ganar. Si una persona famosa, con mucho dinero, lo que tú gustes, le entra a ese proceso, y lo vimos en Nuevo León hace unos años y en otras situaciones, ok, puedes ganar. Digo, Lupita Jones lo está intentando con el PAN, pero digo, a ella la jalaron hacia ese sistema, o sea, a ese proceso interno, o sea, por su renombre, por lo que tú quieras, pero al final de cuentas, el problema existe. Y por ejemplo, la idea es de tener elecciones primarias. O sea, antes de la elección principal, donde los nominados son los que van por cada partido, y la elección, tienes una elección primaria que la maneja formalmente el Estado. O sea, no el partido, sino el Estado. Son elecciones formales. Y ahí se ponen todos los candidatos que quieran, se ponen ahí para tener elecciones primarias. O sea, antes de la elección principal, donde los nominados son los que van por cada partido, y la elección, tienes una elección primaria que la maneja formalmente el Estado. O sea, no el partido, sino el Estado. Son elecciones formales. Y ahí se ponen todos los candidatos que quieran, se ponen ahí. Frente, California dice, todos regístrense que quieran ser candidatos. Sea republicano, demócrata, independiente, verde, lo que tú gustes. Y los que queden en primero o en segundo lugar van a ser los candidatos al Congreso en la elección ya formal, federal, más bien. Y ya, y punto. O sea, aunque sean del mismo partido, aunque sean de diferentes partidos, aunque sean lo que sea. Ahí, pum. Y el estado de California maneja esa elección. O sea, ese tipo de cosas son cosas relevantes que se podrían manejar en México. Ahora, otra cosa que yo también haría, y deja decirles, el subdesarrollo en México es grave y está a todos los niveles, en todas las ciudades, en todos los estados, está grave. Pero lo que no entienden es que, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, todos estos estados, o sea, como California, Texas, y ciudades, más bien las ciudades, los estados nada más establecen las guías. Todas las ciudades tienen lo que se llaman plan general de la ciudad.
el plan general de la ciudad estipula exactamente cómo se va a gastar la inversión del municipio, el dinero del municipio a los siguientes 20, 30 años en infraestructura, en desarrollo de la ciudad, en urbanización, en calles, en todo. En todo. Entonces, todo el presupuesto del municipio ya saben a dónde lo tienen que meter. No está improvisado cada vez que entre un nuevo presidente o alcalde allá. Ahora, esos planes generales de las ciudades, ahí está físicamente diseñado y cómo se va a ver la ciudad en 20 años, en 15 años, en 10 años. O sea, todos los pasos están ahí. O sea, está todo bien planeado. O sea, la ciudad está planeada, todo el desarrollo económico está planeado, todo está planeado, nada es improvisado. Entonces, el gran problema que México tiene es que no existe eso en México. Sí, los gobiernos tienen su área de planeación. No hacen nada de planeación. O sea, gastar dinero a hacer obras no es planeación. O sea, es muy diferente tener un plan donde quieres que tu ciudad esté y se vea de cierta forma en 20 años y cada 5 años lo vas actualizando o modificando en base a lo que vas logrando y no logrando. Y es un proceso complicado para el municipio, o sea, no es algo fácil que nada más 2, 3 personas lo hagan y ya, no, o sea, son cosas complejas que se hacen y por gente que son profesionales en planeación urbana. Por ejemplo, yo tengo una maestría en planeación urbana de la mejor escuela del mundo en planeación urbana de la Universidad del Sur de California y es un proceso complejo crear un plan urbano de la ciudad. Y estas cosas aquí no existen, en todo México no existe. Planeación urbana no existe. O sea, tener un departamento de planeación o de obras públicas no es planeación urbana. No tienen el documento de plan general de la ciudad. Si tienes un plan de desarrollo municipal, un plan de desarrollo estatal, eso no es un plan urbano. Esos son documentos donde ponen como que la lista de los reyes, o sea, queremos tener esto, queremos esto, estamos buscando esto, se intenta hacer esto, o sea, tiene un documento así de grueso que como lista a Santa Claus de que lo que según van a hacer, o sea, y no, o sea, eso no es un documento serio, eso es simplemente un documento de propaganda, de buenos deseos, pero no hay nada de política pública. Bueno, el documento en sí es como política pública porque establece algunas cosas, pero no es un plan general de la ciudad. O sea, son cosas muy distintas y ese tipo de cosas yo también estaría proponiendo. Digo, y si un candidato hoy en día no sabe de planeación urbana, de lo que es un plan general de la ciudad, entonces no sabe nada sobre gobernar, sobre desarrollo económico, sobre economía. O sea, no sabe, porque no es posible que no conozca esos temas. ¿Me explico? Y deja de decirles que no lo saben. O sea, no lo saben. Y digo, a final de cuentas, es preocupante porque ¿cuál es la crítica más grande que todos los municipios tienen, que todos los estados tienen? Que cada nueva administración, sea municipal o estatal, básicamente empiezan de nuevo. O sea, vean las cosas que están haciendo en Pachuca, Hidalgo. Uh, Similares que en otros lugares. Están haciendo obras a lo loco. Están destruyendo la ciudad con 1000 puentes por todos lados. Que honestamente una mejor calle, una mejor avenida diseñada te resuelve todo eso. Pero obviamente tienen que gastar esos miles de millones de pesos para hacer una obra que realmente tomó una avenida que era relativamente atractiva y la convirtió en algo feo. Ahora, esa es una cuestión de planeación urbana. Cuando pones un puente de ese tipo así, ¿qué es el primer impacto que estás generando? Pues, ¿qué crees? Ya no hay un acceso fácil hacia los comercios que están de ambos lados de esa avenida. Y les reduces
el aspecto peatonal, le reduce el aspecto de acceso por gente que se podría estacionar ahí para generar actividad económica. Hay un lugar de toda esa avenida que se han destruido el comercio en toda esa avenida. Y antes de poner un puente, debes de hacer un estudio económico de cómo va a cambiar la actividad económica de esa zona. Yo me acuerdo hace muchos años en Hidalgo, en la avenida Juárez, estaba de doble sentido, ¿se acuerdan? A los que son de Hidalgo. Y era una avenida principal. Y esa avenida tenía muchísima actividad económica por ese tipo de tráfico que tenía en doble sentido. Ok, ¿qué hicieron? Hicieron el tráfico de un solo sentido. Y muchísimos negocios de toda esa avenida, que son como 2, 3 kilómetros o más de largo, muchos comercios en esa avenida fracasaron porque les cambiaron toda la distribución de actividad económica del peatón y del conductor. Son cosas que simplemente la gente que decide, vamos a cambiar esa avenida porque la queremos cambiar. O sea, no, es para que la gente fluya mejor y no se qué. Pues es que no es tan simple. O sea, no es simplemente como dicen, enchilame esta gorda. O sea, no, son tonterías lo que hacen en cómo destruyen las ciudades porque no entienden el concepto de planeación urbana, no tienen conocimiento técnico de planeación urbana, no entienden lo que son planes generales de la ciudad, no entienden economía, no entienden cómo el flujo de gente afecta todo y como el simple hecho de poner un puente, cambiar un sentido o cerrar una calle, cómo afecta, cómo tiene un impacto económico en la ciudad. Ahora imagínense, ponen cosas en los municipios, cierran calles, cambian direcciones, you know. Bueno, el punto es, o sea, porque siempre me salgo a muchos temas, ¿no? El punto es que este grupo de candidatos a legislador, que ninguno genera ninguna emoción en la gente, obviamente toda la gente que está en su campaña de estos candidatos están súper emocionados, ¿no? Pero la gente en realidad los escucha y dice, ¿de qué estás tan emocionado, no? O sea, hello. No estás haciendo nada, no me estás diciendo nada, no tienes propuestas, no tienes idea de lo que quieres hacer cuando llegues al Congreso. O sea, me estás ofreciendo cemento, me estás ofreciendo una calle. O sea, eso no es un diputado federal. Estoy de acuerdo que la gente los acepta, esos regalitos y sus despensas y sus cosas que le dan. Hasta vi que estaban dando cerveza en una esquina para promover un partido. O sea, um, el punto medular es que en los estados que estuve esta última semana, viendo campañas, es triste, o sea, no hay nada, no hay propuestas, no hay idea, en mi opinión, no hay idea, no hay originalidad, no hay pensamiento crítico de los problemas que los mexicanos están enfrentando y que los legisladores deberían de estar tratando de resolver con legislación. O sea, no lo hay, entonces es preocupante. O sea, ¿no creen que es preocupante? O sea, yo creo que es preocupante. Porque si existen todos estos tipos de problemas en tu comunidad, en tu estado, y ningún político está hablando de cómo resolverlo. O sea, una cosa es que digas, ¿sabes qué? No tengo trabajo, ayúdame a conseguir un trabajo. O sea, y te ayudan a conseguir un trabajo. No. Ese no es realmente resolver el problema. El problema es cómo generamos una actividad económica para que la gente, el mismo mercado, o sea, la economía, genere suficiente empleo buenos, o sea, no empleos que te pagan 100 pesos al día, 120, para que la gente sobresalga por sí misma. ¿Cómo haces la gente independiente a gobierno para que no le pidan nada a gobierno más que te poner orden?
y no robar, obviamente. ¿Me explico? O sea, esas propuestas no existen. Y es lo que se debería de estar preocupando. ¿Cómo mejoras el país para que la misma ciudad, el mismo estado te esté ofreciendo oportunidades, sean en economía, sean en crear negocios, sean en empleo, educación, lo que tú quieras? No lo hay. Por ejemplo, el tema de COVID, o sea, obviamente afectó mucho a la economía ahorita este último año en México. Digo, sí, sí los ha afectado bastante, pero ya con lo de la vacuna y todo ese rollo, o sea, se están escuchando en las redes mucha gente que se ha estado muriendo, muchísimos efectos secundarios, muchísimas cosas que dices, bueno, o sea, ¿realmente es buena idea tomar esa vacuna? O sea, Estados Unidos, muchos estados en Europa, muchos países en Europa, Australia, creo que en algunas partes de Asia, suspendieron diferentes vacunas, Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Todas en algún país o otro las han suspendido o ya las van a dejar de usar porque las cosas que causan es horrible, es peligrosísimo. Ahora, yo encontré una estadística esta semana pasada, bueno, en la semana pasada, que 87% de las personas, y esto es en Estados Unidos, yo creo que es nada más en Estados Unidos y no general al mundo, 87 personas, 87% de las personas que han muerto de COVID en Estados Unidos, porque es de CDC, es gente obesa, o sea, gorda. Entonces, eso es importante saber, porque obviamente esa es la gente que les ha afectado más. Los de la tercera edad se son afectados, pero no tanto como la gente que está obesa. Entonces, eso es algo importante saber. O sea, si estás medio gordito y obeso, o sea, ten cuidado, ten cuidado. Te puede dar el COVID. Pero mira, también vi otra estadística. Y esta fue bueno, son dos estadísticas independientes. En el CDC puso que tienes 2% de posibilidades de morir de COVID en Estados Unidos o en el mundo, creo. Creo en el mundo. Y a promedio. CDC. Y NASA sacó una estadística de que tienes 4% de posibilidad de morir después de un impacto de meteorito en el mundo que podría ser catastrófico. ¿Ok? O sea, tienes más posibilidad de morir de que impacte un meteorita que de COVID en el mundo. Entonces, hay que tomar las cosas en contexto, ¿no? Ok, sí, si te da COVID y eres una de las personas con más suerte y te da feo, ok. O sea, ojalá no les pase eso y existe la medicina para hacerlo. Pero en Estados Unidos, si te detectan en la primera semana, si te lo detectan, tienes como que una probabilidad de sobrevivir de 99.9, algo así. O sea, o sea, no tiene mayor problema. El problema es cuando te lo dejas y eres una de las personas desafortunadas que te pega feo. Entonces pues ya. Y obviamente ser obeso. Esas cosas también afectan. Pero bueno, ya son estadísticas que uno puede poner en contexto y decir, bueno, digo, tienen sentido, ¿no? Yo honestamente no uso máscara. No, digo, si yo sin vacuna, el último año circulando en dos países sin problema, no me he enfermado y mi sistema inmune me ha ayudado, ¿por qué me voy a tomar una vacuna? Para que me meta el virus adentro y me pase algo o algo así. No, fuck no. Mejor o sea, yo estoy bien así. Mejor ni salgo de mi casa, por ejemplo. Y si salgo, me voy a otro país. Y bueno, no salgo mucho. No sé. Pero me alejo de la gente, o sea, no me acerco a la gente, eso sí, no. Porque digo, no es por nada, pero tampoco quiero que me vea, o sea, a final de cuentas. All right, bueno,
Vamos a estar así monitoreando las campañas, a ver qué pasa, porque yo no estoy viendo nada interesante. Yo no veo ningún argumento de ningún partido, seas Morena o seas de la alianza, la super mega alianza. Que, por cierto, que yo no voy a votar por esa alianza y tampoco voy a votar por Morena, para que sepan. O sea, yo no soy comunista, yo no soy de la izquierda. Yo tengo una filosofía política muy clara y no voy a apoyar también alianzas donde para entrada yo no soy fan de las alianzas, no me gustan. Yo creo que si no tienes la capacidad de ganar con tu propio partido, entonces tu partido y tus ideas no sirven. Entonces, ese es lo más importante. Entonces, además, las alianzas, como partidos como el Verde y Convergencia y todos esos micropartidos, nada más las usan las alianzas para seguir vivos y seguir robando de la federación. Son porquerías, además. No tienen propuesta alguna. Me acuerdo una vez que, ¿cómo le dicen a ese chavo? O ya ni es chavo, ¿verdad? Al niño verde, que hablando de los pingüinos en Alaska, y luego alguien dijo, a ver, jefe, los pingüinos no viven en Alaska, hijo. O sea, o sea, no hay pingüinos en Alaska. O sea, ese es el grado de ignorancia de la gente que está en la política en México. O sea, es triste. Y es triste para ustedes, porque a final de cuentas, si ustedes, o sea, aman tanto a este país, y digo, yo tengo o sea, yo quiero al país y todo, pero tengo la oportunidad, la fortuna, como se dirá, de ser ciudadano en otro país, y he vivido en ese otro país la gran parte de mi vida, ya me desarrollé, en los últimos años sí he estado en México, pero yo ya me formé allá, o sea, yo soy más de allá que de acá, aunque aquí he hecho, o sea, la última década y media he estado más acá, ¿no? Pero a final de cuentas, digo, yo no me siento de acá, o sea, soy de acá, pero no me siento de acá, no sé si eso tenga sentido. Bueno, pero el punto es que tienen que luchar por su país, o sea, tienen que luchar, porque si no luchan ustedes, si ustedes no le exigen a estos partidos, les van a seguir dando a tole con el dedo, les van a seguir haciendo todas las mismas porquerías de siempre. Y yo hablo de todos los partidos, ¿eh? O sea, todos los partidos son culpables de lo mismo, porque, o sea, los del PRI y PAN y PRD atacan a Morena por corruptos y pues digo, a final de cuentas hay muchos de ellos acá, ¿no? Del lado de Morena y los de Morena los dicen a los otros, pues tú qué has hecho en 80 años y así se la pasan. Así se la pasan y ustedes están en medio porque los dividen a ustedes que odian a un partido, que odian a otro personaje, cuando a final de cuentas lo único que se trata esto no es qué partido esté en el poder. Lo que se trata es... Muy bien, muchas gracias. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este fue Búnker Político, el podcast más provocativo de México. Estamos ya como a 2 meses, ¿no? Estamos en casi en mayo, ya estamos en mayo. May, June, July, nada, como 3 meses. Bueno, como 2 y medio. Para las elecciones, a ver si se pone mejor esto. Yo no estoy viendo nada interesante en las campañas. Voy a empezar a salir un poquito más a ver las campañas. Hasta a lo mejor hacer unas entrevistas con algunos candidatos. Maybe. No sé, eso no se los prometo. No es algo que realmente haga yo. Pero... a ver, lo que sí voy a empezar a hacer más es ya, voy a empezar a tener un poquito más de tiempo y escribir artículos, crear un blog y publicarlos y a ver, igual ahí hacer algunos análisis y luego próximamente voy a reeditar un libro que hice en español pues bueno, ya que termine el libro que estoy haciendo actual, que es programación para niños, porque se lo estoy haciendo para mis hijos y luego para escuelas igual, obviamente. Pero para que los niños aprendan sobre tecnología y hablar el lenguaje de las computadoras. Entonces yo creo que ese va a ser muy interesante. Pero estoy como a la mitad, entonces está pesadón, está pesadón. All right, muy bien, muchas gracias. Chao.